El movimiento circular uniforme, eh, como muy bien lo dice su título, es un movimiento que tiene una trayectoria que hace un círculo, ¿verdad? Aparte, es uniforme, que significa que lleva una velocidad constante. Si nosotros tenemos acá un objeto y ese objeto circula una trayectoria a una velocidad constante, estamos hablando de que es un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, supónganse ustedes que yo tengo este objeto acá. Bien, entonces el objeto lo que está haciendo es recorriendo una trayectoria circular en un tiempo determinado. Bien. Esto lo hacíamos nosotros anteriormente en el movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme teníamos solamente una línea recta, ¿ok? Y el objeto se movía solamente en la línea, así sea para la derecha o para la izquierda. Para la derecha o para la izquierda. Este era el movimiento rectilíneo uniforme. También teníamos un movimiento de caída libre, que el objeto solamente se movía hacia abajo, o si era lanzado también se movía hacia arriba. Es decir, en caída libre el objeto solo se movía hacia abajo, o si lo lanzábamos él hacía el movimiento que ir para arriba y luego de bajar. Esos eran los dos movimientos que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Luego apareció otro movimiento, el cual llamamos movimiento de proyectil o movimiento parabólico. Bien. Que era un movimiento en dos dimensiones. Y el movimiento era básicamente una parábola. El movimiento era algo como una parábola. Y el objeto se movía a través de esa trayectoria. Y el objeto se movía a través de esa trayectoria de la parábola. ¿Bien? Son los movimientos que habíamos visto hasta el momento. Pero ahora introducimos lo que es el movimiento circular uniforme, que como ya les expliqué es cuando el objeto o la trayectoria del objeto hace un círculo con movimiento uniforme, es decir, velocidad constante. Ahora les voy a hacer una pregunta que ya ustedes se la deben saber. La velocidad es un vector, ¿cierto? Entonces, en este punto, supongamos que el objeto se mueve en sentido antihorario. ¿Bien? Esto por aquí, voy a copiarlo. Supónganse que el objeto se está moviendo en sentido antihorario, pero fíjense que en este momento él se mueve por acá. ¿Bien? Ahora el objeto
se movió un poco más. ¿Se acuerdan que se está moviendo en una trayectoria circular? ¿Ok? Ahora el objeto se está moviendo por acá. Pero ya su vector velocidad está cambiando. Ya no el vector velocidad ya no es hacia la izquierda, sino que es hacia abajo, hacia abajo. Y mientras el objeto va cambiando su posición en el círculo, ¿verdad? Él viene acá, luego viene acá, ahora viene acá. En ese momento ya el objeto tiene un vector de velocidad que se mueve hacia acá. Y por último, el objeto cuando viene por acá, el vector de velocidad se mueve hacia arriba. O sea que el vector de velocidad siempre está cambiando de dirección. Recuerdan que la velocidad es un vector que tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Bien. En el movimiento rectilíneo, en el movimiento circular uniforme, vamos a llamarlo M, movimiento circular uniforme, MCU, la velocidad es constante en módulo o en magnitud, pero en dirección no, porque fíjense que aquí la dirección tiene una dirección hacia la izquierda, aquí hacia abajo, aquí hacia la derecha y aquí hacia arriba. Es decir, la dirección siempre está cambiando. Lo que no está cambiando es la magnitud. Es decir, que yo puedo tener una velocidad, en este caso, de 50 kilómetros por hora en módulo o en magnitud constante, pero lo que va a variar es la velocidad. Entonces, básicamente esto es una de las características principales del movimiento circular uniforme. La aceleración, acá hay aceleración cero. Como la velocidad es constante, la aceleración es cero o nula. Bien, ya que es un movimiento con velocidad constante. Velocidad constante en módulo. Entonces, el movimiento es una trayectoria circular. Vamos a ver entonces. Ahí está lo que yo le venía dibujando ahorita. El movimiento circular uniforme es un movimiento en el cual la velocidad no cambia. Solo hay un cambio de la dirección. Fíjense también la figura. Bien. La figura que aquí se muestra es como si tuviésemos una cuerdita con una pelota o algo así. Y en esa cuerdita la giramos nosotros mismos con la mano. Fíjense que en cada punto de la cuerda el vector velocidad va cambiando. Cada punto de la cuerda el vector velocidad va cambiando. O sea, que es como lo que les mostré acá, que el vector velocidad va cambiando. Tenemos otro concepto que se llama aceleración centrípeta,
Bien, centrípeta significa que la aceleración siempre se dirige hacia el centro. Bien, centrípeta, eso es lo que significa, que la aceleración se dirige hacia el centro. Ahora bien, yo les había comentado que acá la aceleración era igual a 0. Lo que pasa es que en un movimiento circular uniforme existen dos tipos de aceleraciones. Existe la aceleración lineal y existe la aceleración angular. ¿Sí? Angular. Existen esos dos tipos de aceleraciones en un movimiento circular uniforme. En este caso, la que vendría siendo 0 sería la aceleración lineal. Pero sí existe otro tipo de aceleración, que es el que vemos acá en las ecuaciones, también llamada aceleración centrípeta. Bien. Entonces, aquí vamos a colocar las primeras. Vamos a colocar las primeras ecuaciones de este tema. Las primeras ecuaciones de este tema. Bien. Aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre el radio. Sobre el radio. ¿El radio de qué? Fíjense que como nosotros tenemos un movimiento circular, nosotros tenemos que el círculo posee un radio. ¿Ok? El círculo posee un radio. Entonces, a ese radio es el que se refiere la ecuación. Aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre el radio. También tenemos que la aceleración lineal, que es la aceleración que nosotros conocemos de los temas pasados, vendría siendo igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y también tenemos las dos velocidades que podemos calcular dentro de del movimiento circular uniforme. La primera sería 2pi por r sobre el periodo, o velocidad es igual a 2pi frecuencia por radio. Vamos a ver qué es el periodo y qué es la frecuencia. Voy a abrir otra lámina. En física, el periodo con letra T, déjenme verificar aquí. Ok. En física, el periodo es, digamos, el tiempo que tarda el objeto en realizar una vuelta o en realizar ese movimiento. Eso viene dado en segundos. Segundos. ¿Ok? En segundos. Y el otro concepto es frecuencia. La frecuencia es el inverso del periodo. Es el inverso del periodo. Es decir, que sería 1 sobre segundos. Y nosotros lo llamamos a 1 sobre segundos, lo llamamos hertz. Hertz, o en su símbolo H
Z. Entonces, la frecuencia viene dada en hertz, el periodo viene dado en segundos. Bien. La ecuación que tengo acá dice 2pi r sobre tiempo o sobre periodo o 2pi frecuencia sobre r. Si lo coloco en ecuaciones, déjame colocarlo acá en rojo. Tendríamos que periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Tendríamos que frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. ¿Sí? De esa manera podríamos decir como si tenemos la frecuencia puedo hallar el periodo y viceversa. Si tengo el periodo puedo hallar la frecuencia. Recuerden que el periodo viene dada en segundos y la frecuencia viene en hertz. Bien importante esos conocimientos. ¿Alguna pregunta con estas unidades? Chicos. ¿Preguntas hasta ahora con estas unidades? No, profe. Ok. Sigamos con la lámina. O sea, recuerden las 4 primeras ecuaciones: aceleración centrípeta, aceleración lineal y velocidad con respecto al periodo o a la frecuencia. Fuerza centrípeta, hay algo también dentro de lo que es un movimiento circular. ¿Qué es lo que...? Y esta pregunta es muy buena, porque esta pregunta es una pregunta teórica que la podemos hacer en exámenes. ¿Qué es lo que hace que el movimiento sea circular? ¿Qué es lo que hace que el objeto mantenga una trayectoria circular? Lo que hace que esa trayectoria sea circular es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es la fuerza necesaria para mantener el movimiento circular uniforme. Y viene dada por esto, viene dada por fuerza es igual a masa por aceleración centrípeta. Es decir, masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Recuerden que la R es el radio del círculo. Bien. Esto viene de la segunda ley de Newton. Vamos a colocárselo por acá. Aunque no hemos visto con detalle, les adelanto, la segunda ley de Newton es una ecuación que se llama ecuación de fuerza y básicamente nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Eso es lo que me dice la segunda ley de Newton. Entonces, fuerza centrípeta es igual a la masa del objeto por la aceleración centrípeta. Pero aceleración centrípeta ya sabemos quién es, porque en la lámina lo vimos ahorita. Aceleración centrípeta es velocidad cuadrado sobre R. Bien. Y aquí aparece velocidad cuadrado sobre R. Masa por aceleración centrípeta. Entonces, eso es lo que hace en realidad que un movimiento circular
mantenga la trayectoria de círculo, la fuerza centrípeta. Esta parte, verificar. Bien, hasta ahorita vamos a dejar la clase. Hasta acá está fuerza centrípeta.